Felipe Piña, estos dueños del país, digamos, ¿no? cuyas enormes estancias que llegan hasta hoy, digamos, ¿no? Que en aquella época no era considerado corrupción, se suponía que tenían derecho de apropiarse de pedazos del país porque eran los dueños. ¿Cierto? ¿Esa casta empieza a formarse en la Guerra del Paraguay? De alguna manera consolida lo hecho, la Guerra del Paraguay. Curiosamente se van dando dos hechos interesantes, ¿no? La Guerra del Paraguay, inmediatamente el Código Civil, que consolida la gran propiedad y legitima un poco todo lo hecho en lo que tiene que ver con tierras, propiedades y demás, ¿no? Que es 1871, la guerra termina en el 70, así que queda como de alguna manera fundada la nueva república oligárquica. Yo creo que la Guerra del Paraguay lo que hace es terminar con la guerra civil a favor de Buenos Aires, van subiendo los ejércitos y van liquidando las últimas montoneras, López Jordán, bueno, Varela, que justamente tiene la dignidad de sublevarse contra la Guerra del Paraguay, es un hombre que trata de unir al país contra una guerra fratricida, y evidentemente ese triunfo en Paraguay, triunfo a costa de un genocidio de un pueblo, le da mucha fuerza a un ejército que debuta en esa guerra, ¿no? En esa guerra internacional, se consolida el poder, aparecen ahí los cuadros directivos que van a estar después fuertemente involucrados en la campaña del desierto, como por ejemplo Ramón Falcón, un tipo que va a tener una trayectoria después policial interesante. Y creo que de alguna forma estamos empezando a asistir a la conformación de la Argentina, la llamada Argentina moderna, que es la Argentina oligárquica, ¿no? Literalmente dicho, la Argentina para pocos. Nadie le quita mérito ni dice que no han hecho cosas interesantes. Lo que decimos es que es un modelo... Una interrupción. Debería haber otro nombre mejor, ¿no? Para la escuela de policía que Ramón. Sí, Falcón, claramente. ¿no? Ha habido policías realmente muy dignos. Totalmente. Pirker, por ejemplo, ¿no? Claro. Pirker fue un policía interesante. Bueno, te interrumpí. No, Falcón es el modelo del policía represor. Y las escuelas de policía llevaron nombres de policías represores, Villar, Cardoso y Falcón, ¿no? Que recientemente creo que fueron cambiados los nombres. ¿Cuántas cosas para cambiar, ¿no? Sí, creo que algunos de estos nombres creo que cosas. Para ser justos, estos nombres han sido cambiados recientemente. Algunos de ellos han sido cambiados recientemente. Pero bueno, volviendo al Paraguay, creo que de alguna manera también implica un quiebre en el bloque liberal, porque ahí aparece claramente diferenciándose gente como Juan Bautista Alberdi, ¿no? El gran defensor del Paraguay, que además aprovecha para culpar a ese liberalismo salvaje, ¿no? Que eran los Mitre, todos estos personajes que estaban representando aquella Argentina para poco, ¿no? Es interesante, ¿no? El periplo de Alberdi, ¿no? De que pasar a ser uno de los ideólogos de la Organización Nacional pasa a ser un adversario crítico, ¿no? Absolutamente. Se identifica con la Confederación Provincial, como decís, está en contra de la Guerra del Paraguay. Y entonces considero que es el primer revisionista, Alberdi, porque él escribe contra la interpretación de la historia de Sarmiento y Mitre y dice que han impuesto un despotismo turco. En la interpretación de... Siempre me pareció interesante esa palabra, el despotismo turco, ¿no? Tenés razón, y que no es considerado así, pero para mí el primer libro revisionista efectivamente es Grandes y Pequeños Hombres del Plata, una obra extraordinaria de Alberdi donde va demostrando su brillantez, dice cuál es la operación política que hace Mitre. Hablar de San Martín y Belgrano, de lo que él cree elogiable en ellos, porque cree que él tiene esas cualidades, ¿no? Elogia lo periodístico, lo militar, porque cree que él es la encarnación contemporánea de Belgrano y San Martín, por ejemplo, ¿no? Nadie le niega mérito a dos obras monumentales como son la historia de Belgrano y la historia de San Martín, pero digo, está haciendo política, Mitre, ¿no? Ha tenido la dignidad, si bien lo mutilan, sobre todo en su pensamiento, de admitir que San Martín, que ha sido su adversario. Exacto. Él ha sido un gran rival de Rosas y San Martín, en cambio, ha apoyado a Rosas, etcétera, etcétera. Es el campeón, digamos, ¿no? Mitre, en todo caso, ha tenido la dignidad de aceptar que un enemigo político como San Martín merecía el lugar de héroe máximo. Pero no lo perdona nunca Alberdi. Mitre no le perdona a Alberdi, y el diario de él tampoco, ¿no? O sea, Alberdi es una mala palabra. Hay que saber que Alberdi muere en el exilio de Mitre, no de Rosas, porque muchos pretenden la confusión de que murió. No, muere en el exilio de Mitre y Sarmiento. Exacto, porque él estaba como encargado de negocios de la Confederación Argentina. Cuando se produce Pavón, se queda sin trabajo, es un desempleado
un hombre que no tenía fortuna, por supuesto, que queda en París, anclado en París, literalmente, ¿no? Así queda Alberti, digamos. Felipe, como sabés, seguiría, por suerte que lo hacemos también en privado, pero evidentemente conversar con vos para mí es un estímulo y podría seguir conversando mucho tiempo. A mí también. Sí. Muchas gracias por haber venido. Sí. En 1910, bajo la presidencia de José Figueroa Alcorta, se realizaron los festejos del centenario de la Revolución de Mayo. Llegaron al país 21 delegaciones de países extranjeros, entre las que sobresalió la de España, encabezada por la infanta Isabel, hermana del rey Alfonso XIII. La fiesta fue fastuosa, porque se trataba no solo de conmemorar la revolución, sino de mostrar al mundo el triunfo de la grandeza argentina. El país ocupaba los primeros lugares del mundo en cuanto a exportaciones por habitante, kilómetros de vías férreas de ferrocarril y Producto Bruto per cápita. El diario La Prensa escribió: su cultura, su patriotismo, las virtudes de su carácter, la extensión y calidad de su suelo, la bondad de su clima y el profundo espíritu de sus instituciones orgánicas. ¿Cómo puede fracasar un país dotado de tal suerte? Pero debajo de esta ostentosa riqueza bullía un creciente descontento social que reclamaba mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores. Bueno, siempre esta celebración de esos tiempos de la Argentina rica. Pero este informe termina con una frase interesante cuando dice: pero debajo de esta ostentosa riqueza bullía un creciente descontento social. Nos vamos a detener a hablar sobre eso. En algún programa les dije que algo que caracteriza al revisionismo nacional popular y federalista es la interpretación de los hechos históricos en función de los movimientos sociales, en los cuales los sectores populares son siempre protagónicos, a diferencia de la historiografía liberal, conservadora, que considera que los hechos históricos se producen por decisiones de los grandes hombres. Y acá viene un Roque Sáenz Peña, un personaje fascinante de nuestra historia. A ver, el gran elogio al centenario 1910 no es ingenuo. Tiene también una voluntario o involuntariamente tiene una clica y una llavecita, y es: ¿saben ustedes cuándo se vota la ley de voto obligatorio, universal? Bueno, será universal solamente cuando en el peronismo se abra la posibilidad de votar a las mujeres. Secreto, voto secreto, obligatorio, universal. 2 años después del centenario. Es decir, ¿qué nos quieren decir con tanta alaraca en torno al centenario? Que las cosas se arruinaron cuando la gente empezó a votar. La gente votó, eligió a Irigoyen, después eligió a Perón, y ahí se fue todo al diablo. ¿Cuánto mejor estábamos cuando la Argentina la manejaba este grupo de tipos que sí sabían lo que había que hacer? ¿Quién fue el protagonista de esto? Fue Roque Sáenz Peña, pero lo fue porque era un gran hombre, entre comillas, o que fue alguien que supo interpretar por dónde venía el ritmo, digamos así, de la historia, y entendió que ya era tiempo de escuchar los reclamos de las grandes mayorías y realmente darles la posibilidad, como dije recién, de participar de las circunstancias públicas. ¿Las razones psicológicas tienen que ver con la historia? Sí, claro, tienen que ver. Y en el caso de Roque Sáenz Peña es muy probable. Roque Sáenz Peña hubo de ser presidente mucho tiempo antes. Hubiera sido un gran presidente. Lamentablemente, cuando finalmente llegó a la presidencia, estaba herido de salud y muere durante el ejercicio de su periodo. ¿Por qué no fue presidente? Bueno, cuando viene el relevo de Carlos Pellegrini, como siempre hacían estos dueños del país, deciden que fuera Mitre. Pero ahí un aliado de Mitre, la Unión Cívica, que es Leandro Alem, se opone. Y también se opone desde el otro partido, desde el PAN, se opone
Roque Sáenz Peña. Entonces la posibilidad de que se alíen Roque Sáenz Peña y Leandro Alem. Entonces los dueños del país, o sea, Roca, Pellegrini, etcétera, deciden cortarle a la carrera a Roque Sáenz Peña y urden una maniobra extraordinariamente original. Lo buscan a su padre, a Luis Sáenz Peña, que es un hombre ya retirado, digamos, con pantuflas, sentado en la puerta de su casa, es una metáfora, y lo convencen de que él debe ser el candidato presidencial. Y acepta, insólitamente acepta, y Roque Sáenz Peña, por fidelidad familiar, renuncia a la candidatura. Luis Sáenz Peña, por supuesto, al poco tiempo fue echado de su cargo presidencial por los que habían sido temporariamente sus sponsors. ¿Habrá sido esta una motivación psicológica para que Roque Sáenz Peña buscara la forma de impedir estos vicios politiqueriles? Y él se empeñó en la ley de voto secreto, obligatorio, universal. En cuanto llegó al gobierno, inmediatamente puso en marcha el proyecto. Al enviarlo al Congreso, una frase magnífica. Dice: quiere a mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario. Quiera el pueblo votar.